Bueno, bueno, entonces vamos a continuar con el mercantilismo. Aquí aparecen los primeros tratados de economía política. Aquí los escritores más representativos fueron el italiano Antonio Serra, el francés Antonio Montesquieu y el inglés Thomas Moon. Y luego, siguiendo un esquema lógico de la economía mercantilista, los elementos que la conformaron fueron los siguientes. Se basaba en 5 puntos. Nos dice que el mercantilismo se fundó en la creencia crisoedónica, que viene siendo una creencia en la permanencia de la riqueza monetaria o de los metales amonedados. Se buscaba conservar todo el metal que se poseía y adquirirlo cuando se carecía de él. Luego se trataba de impedir que saliera el oro y la plata. Por el contrario, se propiciaba su entrada. Luego se procuraba reducir las importaciones y el incremento de las exportaciones, o sea, una balanza comercial favorable. Y luego ya, para alcanzar el punto anterior, pues era necesario organizar la industria y lo que era el comercio. En pocas palabras, en esto del mercantilismo quedó constituido por el frisohedonismo, o sea, la reglamentación, lo que era la balanza comercial, lo que era la organización industrial y comercial, el colonialismo y el cielo internacional. Y luego ya surge lo que es el liberalismo. En el liberalismo es el paso metodológico entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, que fue gradual. O sea que la economía permaneció ligada a los estudios de las ciencias naturales. El método analógico sustentó lo que son las bases científicas de la economía, relacionándola con la analogía biológica, que es el acercamiento de la vida y del organismo económico, con el organismo también animal, tendientes al equilibrio, o bien con la analogía mecánica, que es el acercamiento de la economía a la física. Si hablamos del liberalismo, aquí se consideró al factor económico autónomo del OVE, es decir, el liberalismo jugó que el orden económico pues se iba realizando de forma espontánea y mecánica a través del libre juego de las fuerzas económicas. O sea, era el naturalismo económico. En tanto que el mercantilismo representaba un orden impuesto desde el exterior por parte del Estado, y a esto lo llamaban voluntarismo económico. En consecuencia, aquí se desarrolló decididamente el concepto del valor del hombre en su realidad humana. La doctrina del liberalismo llevó al individuo al centro de la realidad social
haciendo de él y de su fuerza instintiva el origen de la moral como el Estado. Aquí Ricardo Cantillón fue un pensador que consideró en el siglo XVIII que la economía estaba desarrollando un importante cambio que sabe lugar o que tiene lugar a nuevas conclusiones científicas. Y Cantillón trabajó con la idea de que toda actividad económica desemboca en el cambio. O sea, que este fenómeno se expresa en términos de precio y costos. El precio en el mercado libre resulta de la oferta y la demanda y viene girando alrededor del precio natural o costo de producción. Si hablamos de las ideas de Cantillón, no llegaron a la teoría del beneficio como precio del trabajo del empresario, pero se maneja la teoría del precio que está aplicada a la moneda. En este sentido, utilizó las experiencias de Oresmes, que ha tratado en relación con el binomio valor-precio de la moneda. Y Cantillón pues viene ocupando un lugar intermedio entre lo que era el mercantilismo y lo que es la fisiocracia. Las experiencias del liberalismo se presentó bajo dos formas: la escuela fisiócrata y lo que era la escuela clásica. Entre las consideraciones más importantes que cabe hacer del liberalismo se destacan las siguientes, serán tres. Fue necesario pues volver a reactivar lo que era la agricultura, ya que se consideraba que el origen primordial de la riqueza, pues normalmente pues estaba en la tierra. El número dos, a la agricultura y al comercio se les tomó como las columnas que sostiene a cualquier nación. Y el número tres, se trató de preservar la idea de que el dinero debe ser esclavo del comercio y no su tirano. O sea, gasten dinero en pocas palabras, ¿verdad? Compren lo necesario para poder vivir. No lo guarden porque el día de mañana nos morimos, nos vamos al cielo o al infierno, sabrá Dios a dónde vamos a ir a parar. Y luego ustedes ya ni disfrutaron su dinero, lo disfrutan otras personas. Así es que disfruten, gócense. Hasta aquí le vamos a dejar con esta materia hoy, pero voy a darles preguntas para que vayan contestando más preguntas. Esa alguien las escribe aquí para que las suban, ¿no? Alguien, porfa. Vamos a ver quién tiene la razón. Ah, ¿Me las mandará por WhatsApp, maestro? sí, las va a subir alguien al WhatsApp. No sé si. Adiós, adiós. Bueno, la primera pregunta de hoy dice: la reconstrucción del pensamiento económico, la reconstrucción del pensamiento económico griego se ha logrado gracias a dos fuentes.
2 puntos y ahí deben de poner la respuesta. Riego. Esperen un segundo. Se ha logrado gracias a dos fuentes. Permiso, señor al banco. Sí, pásele. Se ha logrado gracias a dos fuentes. Luego, la siguiente pregunta, ¿se han tomado como teóricos? ¿Se han tomado como teóricos de la economía rural a los pensadores romanos? 2 puntos y ahí debe ir la respuesta. La siguiente pregunta dice, durante la Edad Media, ¿se entendía por precio justo? Dos puntos y ahí debe ir la respuesta. La siguiente pregunta dice, la creencia en la permanencia de la riqueza, En la permanencia de la riqueza. la creencia en la permanencia de la riqueza monetaria o de los metales amonedados, ¿De los qué? de los metales amonedados, se conoció en el pensamiento mercantilista de la economía como se conoció en el pensamiento mercantilista de la economía como 2 puntos y ahí va la respuesta. La siguiente pregunta. Para los pensadores de la escuela liberal, para los pensadores de la escuela liberal, el libre juego de las fuerzas económicas era considerado 2 puntos y ahí debe ir la respuesta. Ok, la siguiente pregunta. ¿Alguien me presta su manual de economía? Porfa. No, no quiero ver por qué.
La siguiente pregunta va a ser, ¿la nueva moral económica? La nueva. La nueva moral económica que trata de implantar el capitalismo industrial consideraba que el éxito puede ser obtenido por dos puntos y ahí va la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿la doctrina socialista de la economía puede dividirse en cuanto a sus antecedentes, coma, en dos partes, dos puntos y seguido? Socialismo y le ponen una raya porque ahí ya va una respuesta, espacio y socialismo y otra raya porque ahí va otra respuesta. O sea, son dos socialismos, ¿verdad? La siguiente punto y aparte, los griegos, la siguiente pregunta dice, los griegos reflexionaron que la exclusividad de un bien, ¿De un bien? que la exclusividad de un bien da origen en el mercado al precio. Dos puntos y ahí va la respuesta. La original. La exclusividad de un bien da origen en el mercado al precio. La siguiente pregunta, la agricultura era considerada como el medio más profundo para enriquecerse, preferible al comercio, coma, a la usura o a la guerra, coma, expresó el pensador romano, expresó el pensador romano, dos puntos y ahí debe ir la respuesta. ¿Lo expresó quién? Lo expresó y dos puntos y ahí debe ir la respuesta. El pensador romano. La siguiente, salud. La influencia cristiano-medieval, ¿Influencia qué? cristiano-medieval,
cuestión medieval. Que se ejerció en las ideas económicas, que se ejerció en las ideas económicas, coma, estuvieron representadas por dos movimientos. Punto y seguido. El primero de ellos fue llamado, dos puntos, y ahí debe ir la respuesta. La siguiente pregunta. La influencia del mercantilismo, la influencia del mercantilismo reinó entre los siglos, dos puntos, y ahí va la respuesta. La siguiente pregunta. La creencia en la permanencia de la riqueza, la creencia en la permanencia de la riqueza monetaria a partir del mercantilismo, monetaria a partir del mercantilismo, se fundamentó en la, dos puntos, y ahí debe ir la respuesta. Sí. Se fundamentó en la, la siguiente pregunta, el haber relegado, el haber relegado a la agricultura y proteger de manera especial a la industria es la característica principal de la escuela económica, conocida como, dos puntos, y ahí debe ir la respuesta. La siguiente pregunta, la teoría del valor-trabajo ha estado representada, la teoría del valor-trabajo ha estado representada en el pensamiento de la escuela clásica de la, dos puntos, y ahí debe ir la respuesta. La siguiente pregunta, ¿cómo se toma
¿Me va a mandar las preguntas por WhatsApp? Sí. ¿Cómo se toma como valor? ¿O a qué se le a qué se le llama valor más bien? ¿A qué se le llama valor? ¿Cómo se toma valor? ¿Cómo No, se además es ¿a qué se le llama valor? Ok, son todas las preguntas de hoy. Que les vaya muy bien, jóvenes. Los veo el próximo sábado. Excelente fin de semana. Sí. A ver si la pueden subir al grupo esas preguntas, ¿no? Por favor. Claro. Gracias, A mí papi. me conviene. Ya la subió, pues. Ya la subió. Alguien ya la subió. Los que están en línea, que les vaya súper bien. Los veo el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Igualmente. Cuídense. Ay, o sea,